La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Llegamos al tiempo de la Pascua. Hemos vivido tenido una experiencia hermosa, edificante en la vigilia pascual. Hoy nos toca emprender este camino pascual con gozo, con alegría, pero por sobre todo con convicción. Qué bueno que la Pascua la estamos empezando a vivir con un corazón abierto, con un corazón lleno de esperanza. A veces nos preguntamos, qué rápido pasa el tiempo, qué rápido. Se nos va como agua entre las manos, pero creo que más que ver un poco o pensar qué rápido pasa el tiempo, creo que es válido más bien reflexionar cómo estoy aprovechando el tiempo. ¿De qué manera aprovecho estos momentos del tiempo litúrgico para dejar que Jesucristo se adentre a mi vida? El ejemplo de una mujer que caminó con Jesús, de una mujer que fue liberada, de una mujer cuya vida fue transformada y que se nos convierte en un signo sencillo, humilde, de cómo debe de ser el tiempo de Pascua, cómo debemos de vivirlo. Me refiero a María Magdalena. Busquemos en la palabra de Dios. Tiempo de Pascua también es un tiempo para seguir escrutando la hermosa palabra de Dios. Y el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, los primeros 9 versículos, nos manifiesta algo maravilloso. Una mujer promueve, por decir así, la fe de los demás discípulos. Una mujer va con un anuncio diferente. Una mujer se pone en camino después de encontrar la tumba vacía. Dice el texto, San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Versículo 6. Llegó también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no juntos a los lienzos, sino plegado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado al sepulcro, primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza por el anuncio de una mujer. Todo comienza por ese anuncio. ¿Por qué Pedro y Juan salen corriendo? Porque hay alguien que les da la noticia. Hay alguien que quizás no comprende a profundidad el tema de la resurrección en ese momento, pero hay alguien que los ha puesto en camino. Hay alguien que les ha transmitido una noticia que les conmueve a todos. Una noticia que les sacude. El cuerpo del Señor no está. El cuerpo del Señor no está. Creo que cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en esto. María Magdalena representa aquel discípulo de Cristo que ama profundamente a Jesús, pero que todavía no asimila, todavía no comprende la resurrección del Señor. María Magdalena se convierte en un testigo de Cristo, un testigo que anuncia, que tiene un anuncio, que tiene algo que compartir y pone en acción al resto de los apóstoles. Pero ¿cómo comienza esa experiencia de resurrección
en María Magdalena y por ende en Pedro y en Juan, comienza en un ambiente de tristeza. En un ambiente de tristeza, en un ambiente de confusión. Y aún todavía el texto en el versículo primero menciona que todavía estaba oscuro. O sea, comienza en la oscuridad. Cada uno de nosotros necesitamos ver esta escena del Evangelio y ver dónde nos colocamos nosotros. Si somos como María Magdalena, si hacemos lo de María Magdalena, si somos como Pedro y Juan, que necesitamos que alguien nos dé la buena nueva, que necesitamos que alguien nos diga, oye, ¿sabes qué? Vamos, ven, que el Señor no está, y ponernos en acción. Cada uno de nosotros necesitamos vernos profundamente en este tiempo de Pascua. A veces amamos a Jesús, a veces hemos caminado con Jesús, pero todavía, quizás todavía, no logramos entender, no logramos asimilar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es hermoso ver cómo esta mujer tiene un amor tan grande por Jesucristo que no se conforma con haberle visto en la cruz crucificado, que no se conforma con ello, sino que toma camino hacia el sepulcro. Sigue buscando de Jesús, sigue buscando, y ahora se encuentra con que el cuerpo de Jesús no está. Es hermoso ver cómo en esa realidad que no la detiene absolutamente nada. Tiene dolor, llora, agobio, tristeza, oscuridad, pero a esta María Magdalena nada la detiene por buscar a Jesús. María va al sepulcro porque ama a Cristo. María va al sepulcro porque ha compartido con Cristo, porque sabe lo que ella ha recibido, sabe lo que Jesús ha hecho en su vida, le ha transformado, le ha liberado, le ha restaurado, le ha dado una nueva vida. La palabra Pascua significa paso. María Magdalena vivió su experiencia. También nosotros estamos llamados a ver un poco el paso de Dios en nuestra vida, a ver un poco y entender que a Cristo hay que amarle, que a Cristo hay que colocarlo en el centro de nuestra vida. Esta María Magdalena que nos confronta entre esa realidad de la oscuridad externa, porque estaba a oscuras todavía, y también la oscuridad interna. Ella experimenta dolor, hay confusión, hay pérdida, pero en medio de esa oscuridad, tanto externa como interna, ella decide hacer algo, buscar, ir en pos de Jesús. Ella buscaba el cuerpo de Jesús. Hay momentos que tú y yo seguimos al Señor sin entender las circunstancias de la vida. Hay experiencias que nos marcan y nos generan dolor, tristeza, preocupación, agobio. Eso es normal. La clave está en la capacidad de seguir buscando del Señor, de seguir buscando de este Dios que se ha revelado, de este Dios que al resucitar vence la muerte, vence a Satanás, vence el pecado. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver un poco un signo que está al final del versículo primero del capítulo 20 de San Juan. Cuando ese signo dice el texto lo siguiente, fíjese bien. Y ve la piedra quitada del sepulcro. Vio la piedra que había sido quitada. María Magdalena no fue quien quitó la piedra, ya estaba removida. Es que hay que entender algo. Con ese signo tan sencillo de que la piedra ya estaba removida, es que Dios siempre actúa primero. Sí, te lo digo una vez más, Dios siempre actúa primero. Dios va delante de ti y de mí. Dios tiene propósitos grandes y este Dios mueve la piedra, porque no es la cruz, no va a ser una piedra quien va a limitar el amor de Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando llegamos con dolor, con tristeza, con angustia a la presencia del Señor, ten la convicción que Dios ya ha comenzado a hacer la obra en ti. Con ese llanto, desde esa tristeza que experimentas, desde ese conflicto interno, y si llegas ante el Señor en oración, buscas al sacerdote,
para dirección espiritual, para confesarte, vas a la Eucaristía, comulgas, el Señor ya ha estado actuando desde antes. Por eso es hermoso la resurrección, porque la resurrección no depende de tu esfuerzo ni del mío, no, sino que depende del amor de Dios, depende del amor de Dios. Por eso vivir este tiempo pascual con alegría y con esperanza es entender que en medio de las realidades desafiantes de la vida, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Y es ahí donde María Magdalena nos sirve como ejemplo de esa capacidad de promover la fe de otros, de promover la fe. ¿Y por qué digo de promover la fe? Porque ella sale corriendo, pero no se va a su casa. Ella sale corriendo no a esconderse, ella sale corriendo a comunicar, a comunicar. ¿Y a dónde comunica esta experiencia? En su comunidad, en su comunidad. Una fe que busca la comunidad, una fe que trasciende a la otra persona, una fe que se comparte, no que se guarda, no que se esconde, es una fe que se comparte, una fe que va a darse a otros, en especial, dice el texto, a Pedro y al discípulo amado, que la tradición nos hace ver que es Juan. María no se quedó solo con la confusión, no, busca a la comunidad. ¿Y a quién busca? Busca a Pedro, reconociendo la autoridad de Pedro. Ella le comunica a Pedro, ella le transmite un mensaje de Pedro. La fe no tiene nada que ver con aislarnos, la fe no tiene nada que ver con que lo hago a mi manera, yo vivo mi fe a mi manera. No. La Pascua nos enseña la dimensión comunitaria de la fe. En la medida que vamos a ir adentrándonos, por ejemplo, en la octava de Pascua, los 8 días de Pascua, también hay una octava de Navidad, vamos a ir viendo cómo este Jesús se va revelando en cada momento a sus discípulos, se va mostrando, le va acompañando, hasta ya al punto de comer con ellos. La experiencia pascual no nos aísla, la experiencia pascual nos lleva más todavía adentro, a vivir en comunidad, a vivir y compartir la fe con nuestros hermanos y hermanas. Por eso siempre hay que buscar la comunidad. En momentos de crisis, en momentos de dolor, necesitamos de la comunidad. En momentos de sufrimiento, en momentos de alegría, en momentos de felicidad, también necesitamos de la comunidad. Por eso es hermoso ver cómo en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 25, hay una frase muy hermosa que dice: no abandonen sus asambleas. La Pascua, este paso de la muerte a la vida, es entenderlo que hay que vivirlo en comunidad. Tenemos que aprender a valorar la comunidad. Centrémonos un poco en lo que promueve María Magdalena. María Magdalena promovió la fe, tanto en Pedro como en Juan. Este discípulo amado dice que al final, versículo 8 de San Juan capítulo 20, dice que este discípulo vio y creyó. Pero ¿por qué vio y por qué creyó? Porque de una manera u otra hubo una persona llamada María Magdalena que llevó un mensaje. Es hermoso ver que gracias al anuncio de alguien, tú y yo también hemos visto y hemos creído. Gracias al anuncio de alguien, nuestra vida ha empezado un proceso de conversión. Gracias al anuncio de alguien, nuestra vida se ha ido transformando y se sigue transformando. Gracias al anuncio de alguien, todavía nuestra vida recibe vitalidad espiritual para seguir adelante. Eso es Pascua. Eso es Pascua. Pascua no se vive aislado de la comunidad ni de la iglesia. No. Pascua es, nos adentramos porque aunque no lo entiendo todo, aunque no lo comprendo todo, pero Dios está presente en mi vida, Dios está revelando en mi vida y por lo tanto Dios es capaz de usar a otras personas para conquistar mi corazón. Dios es capaz de utilizar a cualquier persona para conquistar mi corazón. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el numeral 272, hay una frase muy linda que dice: Dios nos hace portadores de esperanza para los demás. Repito la frase: Dios nos hace portadores de esperanza para los demás. Esta Pascua es una invitación a cada uno de nosotros
a renovar nuestra fe, a vivir como discípulos misioneros, siendo portadores de esperanza, transmitiendo este mensaje. Mira cómo un simple mensaje no es del cuerpo del Señor. No dice María Magdalena, vayan ustedes que son hombres. No, ella va, ella busca, ella da un mensaje. La reacción de Pedro y de Juan debería de ser nuestra reacción. Ante la palabra, ante el anuncio, tengo que activar mi fe. Tengo que ponerme en camino. Eso es Pascua también. María Magdalena vivió una experiencia lindísima. En el Evangelio de Juan, insisto, capítulo 20, los versículos 11, 16 y 17 de San Juan, nos revelan, por ejemplo, algo muy hermoso. Capítulo 20, los versículos 11, 16, 17. María Magdalena llora. María Magdalena encuentra a Jesús. María Magdalena es enviada. Creo que esos tres momentos revelan la vida de cada uno de nosotros. En algún momento hemos experimentado nuestra fragilidad. Hemos experimentado el dolor, la tristeza, a razón de cualquier situación. Pero hemos llorado, nos hemos entristecido. Muchas veces el conflicto interno nos ha provocado una lucha espiritual. Hemos experimentado quizás soledad, vacíos, igual que María Magdalena. Pero también el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús que nos viene a sorprender, que nos viene a liberar de ese dolor, de esa angustia, que viene a renovarnos, que viene a darnos una nueva vida. Por eso la Pascua estamos llamados a vivirla con esa fe expectante. El Señor no se cansa de amarnos, el Señor no se cansa de perdonarnos, el Señor no se cansa de animarnos, de inspirarnos, porque el anhelo de Él es que tú y yo seamos santos, como el que nos ha llamado es santo. Y luego al final, versículo 17 de Juan capítulo 20, vemos a una María Magdalena que es enviada. Que es enviada. ¿Es enviada por quién? Porque Jesucristo. Entonces, no se queda simplemente una experiencia del dolor humano. No se queda simplemente una experiencia de un encuentro emocional con Jesucristo. No. Se concretiza en el envío. Por eso, el camino de la fe es eso, es caminar como enviados, es vivir nuestra fe en esa dimensión que en medio del dolor surge la esperanza, que la búsqueda promueve encuentro, que el amor establece misión. Y eso es lo lindo del camino de la fe. Lo lindo del camino de la fe es que la Pascua es una hermosa oportunidad para ser testigos de Cristo, para comunicar, para anunciar a Jesucristo. Estamos en el año de la Santa Misión. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de asumir ese signo de vida de ser misioneros de Jesucristo, de anunciar a Jesucristo, de promover a Jesucristo en cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier ocasión. El año santo de la misión nos invita a usted y a mí a ser como María Magdalena, a tener la disponibilidad, a tener el interés, a buscar afianzar nuestra fe en un sentido profundo de este encuentro con el Señor, que puede ser como el de María Magdalena, ¿no? Que puede ser en ese encuentro que es movido por el dolor, la tristeza, pero que ahí está el Señor revelándose en la vida de cada uno de nosotros. María Magdalena podríamos decir que se convierte como en fuente de inspiración para Pedro y para Juan. Ella es la que promueve, ella es quien pone en marcha, en actividad, por decir así, a la iglesia naciente. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y hay que cumplirlo. Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y te llama a ti y me llama a mí a anunciarlo, a comunicarlo a los demás. Por eso es importante pensar un poco en nosotros. ¿De qué manera yo estoy anunciando a Jesucristo? ¿Cómo lo estoy comunicando? Si he vivido una experiencia y he tenido un encuentro con Jesucristo que me ha dado una nueva vida, que me ha resucitado, ¿cómo estoy comunicando yo esa buena nueva? En casa, en donde mi vecino, en el trabajo, donde sea. ¿De qué manera mi vida habla de este Cristo resucitado?
Por eso es válido que cada uno de nosotros pensemos muy seriamente, hoy que tenemos esta oportunidad. Nos invita a ver a cada uno de nosotros en el sentido de cómo Cristo está viviendo en medio de nosotros. ¿Qué capacidad tengo yo de descubrir a Cristo en mi comunidad? ¿Qué capacidad tengo yo de ver esos signos de resurrección en mi comunidad? ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe? ¿Cómo quiero, cómo aspiro a vivir mi fe en este tiempo de Pascua? Es hermoso ver que Cristo se revela, que Cristo se manifiesta, que Cristo se muestra. Y por eso es hermoso también entender que para Dios no hay lógica. La lógica humana es muy limitada, pero Dios no tiene lógica. La lógica de María Magdalena era ir al sepulcro. Ir al sepulcro. Ella buscaba el cuerpo de Jesús. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Un amor tan grande que le hace moverse de madrugada, ir al sepulcro, a estar allí con Él, porque le ama de una manera grande, porque nunca va a olvidar esa acción de Jesucristo en su vida, jamás la va a olvidar. Creo que de María Magdalena necesitamos aprender eso, aprender a amar a Jesús de una manera profunda y sincera. Piensa un momento en esto. Quizás podrías acompañarme haciendo oración en este momento y decir: Señor Jesús, tú que has resucitado, quiero vivir este tiempo de Pascua como María Magdalena, buscándote en medio de mis oscuridades, buscando de ti, aunque no comprendo las situaciones, no comprendo las vivencias que tengo. Abre, Señor, mis ojos de la fe para darme cuenta que tú has removido la piedra que me separa de ti, que tú has vencido a la muerte. Transforma, Señor, este dolor, esta inseguridad, esta angustia que tengo en esperanza. Señor, cambia la duda en fe. Enséñame que el amor a ti es vivir con un espíritu misionero. Envíame, Señor, a anunciar que tú estás vivo a los demás, especialmente en casa. Enséñame a caminar con otros, a promover la fe de otros, como lo hizo María Magdalena. Enséñame a ser humilde y sencillo como Pedro y Juan, que fueron capaces de escuchar y de activar su fe y de buscarte. Que tu gracia en este tiempo pascual sea una inspiración para mi vida, a buscar vivir en santidad, renovar mi fe, mi entrega y mi compromiso. Y por sobre todo, Jesús, enséñame a ser un misionero ardoroso, a compartirte en cualquier lugar donde esté. Y si desde ya me toca con algún hermano o hermana salir a visitar casas en la parroquia, dame la gracia y la fuerza, danos la gracia y la fuerza de hacerlo con alegría, con valentía y por sobre todo con humildad. Virgen María, ruega por nosotros. Amén. Querido hermano y hermana, el que busca a Cristo con amor, aunque esté en la oscuridad, termina encontrándose con la luz de la resurrección. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime en este tiempo pascual. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.